El colapso del rey Carlos no fue solo una tragedia médica, fue el pistoletazo de salida para la batalla más oscura por el trono británico. Mientras una reina consorte tomaba el control absoluto, apartando al propio heredero del lecho de su padre, una pregunta escalofriante empezó a susurrarse en los pasillos de palacio. ¿Estaba protegiendo a su marido? ¿O estaba asegurándose de que nadie, ni siquiera su propia sangre, pudiera interponerse en su camino? Imagínate la escena. Un sol otoñal, dorado y melancólico se filtra por los ventanales góticos del Palacio de Buckingham, dibujando patrones de luz sobre alfombras centenarias que han absorbido los secretos de generaciones de reyes. Pero dentro el aire es denso, pesado, como la calma tensa que precede a una tormenta devastadora. Es el 15 de septiembre de 2025, una fecha que quedará marcada en los anales de la historia británica. El rey Carlos III, el hombre que esperó toda una vida para llevar la corona, el eterno príncipe que ascendió al trono con la promesa de modernizar la monarquía, sufre una recaída repentina y brutal. No era la primera vez, ¿no? El cáncer había sido un fantasma persistente en su reinado, una sombra que se cernía sobre cada acto oficial, un recordatorio constante de su mortalidad en un rol que se pretende casi divino. Pero esta vez el golpe fue diferente, fue un huracán. Estaba presidiendo una reunión privada con sus asesores, discutiendo con pasión una de sus obsesiones vitales, las reformas medioambientales. Hablaba del legado que quería dejar, de un mundo más verde para sus nietos. Y entonces, sin previo aviso, su rostro perdió todo color, su cuerpo se sacudió con una violencia inaudita y se desplomó sobre la pulida mesa de caoba, dispersando documentos y tazas de té. Silencio. Un segundo de incredulidad helada y luego el caos. Gritos, guardias reales irrumpiendo en la sala, sus rostros impasibles transformados en máscaras de pánico. El eco de las órdenes rebotando en los pasillos que habían visto pasar siglos de historia, desde la pompa de Victoria hasta la discreción de Isabel II. En cuestión de minutos, una ambulancia esperaba en las puertas, su sirena un lamento silencioso para no alertar al mundo antes de tiempo. Carlos fue trasladado de urgencia a Les Santé. Mary's Hospital, uno de los centros médicos más prestigiosos de Londres, el mismo donde nacieron sus hijos, William y Harry. Una ironía cruel. La noticia, contenida durante unos preciosos minutos, finalmente estalló como un reguero de pólvora. The Guardian, The Times, la BBC, todos a una, con titulares que helaban la sangre: el rey Carlos III, hospitalizado en estado crítico. El público, que veía en aquel monarca de 76 años un símbolo de estabilidad tras la conmoción que supuso la muerte de la reina Isabel II, quedó en shock. En las redes sociales, la etiqueta Pray for the King se convirtió en una súplica global, compartida por millones de ciudadanos anónimos, celebridades y líderes mundiales. La gente se agolpaba en la plaza frente al palacio con flores y velas, rezando por su recuperación en una vigilia improvisada. Ha luchado tanto contra esta enfermedad, decía una mujer de mediana edad a un reportero con la voz quebrada. La monarquía le necesita. Pero sé lo que estaréis pensando. La verdadera batalla, el verdadero drama, no se libraba en la cama de un hospital ni en las oraciones de la multitud. Se estaba librando en los corazones y las mentes de su propia familia. Y ahí, amigos, es donde empieza el verdadero salseo, la historia que los libros oficiales nunca se atreverán a contar. Porque mientras una nación rezaba por la vida de su rey, en los pasillos dorados del poder, la lucha por su legado ya había comenzado. Dentro de los augustos muros de palacio, la atmósfera era simplemente irrespirable. El príncipe William, junto a una estoica Kate Middleton y a la princesa Ana, la roca inquebrantable de la monarquía, se reunieron en el salón principal. La preocupación había cincelado nuevas arrugas en el rostro de William, que no soltaba el teléfono, su voz una mezcla de súplica y orden dirigida a los médicos del hospital. ¿Cómo está mi padre? Necesito verle ahora, repetía, con un temblor que delataba el miedo bajo la fachada de príncipe. Kate, a su lado, le apretaba la mano. Un ancla silenciosa en medio de la tempestad. La princesa Ana, fiel a su carácter pragmático y directo, caminaba de un lado a otro como una leona enjaulada, mascullando: tenemos que estar con él. Este no es momento para que la familia real esté dividida. Pobrecita, no sabía hasta qué punto sus palabras eran proféticas. Porque entonces, desde el hospital, cayó la bomba, un comunicado oficial frío y burocrático que en realidad era una declaración de guerra.
La reina Camila, la esposa legítima de Carlos, había invocado su estatus y un oscuro y convenientemente ambiguo protocolo médico real para exigir los derechos exclusivos sobre el cuidado del rey. Se declaró a sí misma la única persona autorizada para entrar en su habitación durante esa fase crítica. La jaula dorada, esa prisión de lujo y deber, acababa de encontrar una nueva guardiana. Camila Parker Bowles, la mujer que había vivido décadas a la sombra, la eterna otra, ahora reina Camila, había esperado toda su vida para un momento como este. Su llegada al hospital fue una obra maestra de la escenografía. Entró con un aire de solemne dignidad, vestida con un sencillo pero elegante traje negro, su pelo plateado impecablemente peinado. Se detuvo ante el enjambre de periodistas y con la voz embargada por una emoción perfectamente calibrada, declaró: «Estoy profundamente preocupada por la salud de mi marido. Como su esposa, estaré a su lado en cada momento». Palabras cálidas, sí, pero detrás se escondía un cálculo gélido. Camila sabía mejor que nadie que su imagen pública seguía siendo un campo de minas. Para muchos seguía siendo la mujer que rompió el matrimonio de cuento de hadas de Carlos y Diana, una intrusa en el trono. Al tomar el control de la situación, no solo estaba proyectando la imagen de una esposa devota y abnegada, sino que se estaba posicionando como una reina al mando, una figura de autoridad en el vacío de poder dejado por el rey enfermo. Y lo más importante, lo que nadie se atrevía a decir en voz alta, se aseguraba de que si Carlos flaqueaba, el poder temporal y la crucial influencia sobre la sucesión estarían firmemente en sus manos. Muy bonito, sí señor, era una jugada arriesgada, una toma de poder en toda regla, disfrazada de deber conyugal. Y la familia real por primera vez estaba a punto de descubrir que la mujer a la que habían aceptado a regañadientes no era una simple consorte, sino una jugadora dispuesta a todo por la corona. Poco después de la llegada triunfal de Camila, William y Kate irrumpieron en el hospital, corriendo por los pasillos esterilizados que olían a antiséptico y a miedo. El alivio inicial al saber que su padre estaba en buenas manos se evaporó en un instante. En la puerta de la habitación privada de Carlos se toparon con un muro. No un muro de ladrillo, sino algo mucho más infranqueable, un muro de protocolo. Un guardia de seguridad, con la misma expresión impasible que los que custodian Buckingham, les bloqueó el paso. Su tono era educado, casi de disculpa, pero sus palabras eran de granito. «Señor, la reina Camila ha solicitado que solo ella pueda entrar». Un médico con cara de circunstancias apareció para reforzar el mensaje. «Es para evitar agotarle más. Son las órdenes de Su Majestad la Reina». La rabia, un volcán latente en el príncipe, entró en erupción. Golpeó la pared con el puño, un sonido sordo y seco que resonó en el silencio tenso del pasillo, el eco de su propia impotencia. «Es mi padre», gritó, su voz rasgándose. «No tiene ningún derecho a mantenernos fuera». La princesa Ana, que llegó tras ellos, añadió con esa voz cortante que la caracteriza, capaz de helar el whisky: «¿Por qué está haciendo esto, Camila? Somos su familia, la sangre es la sangre». Pero sus súplicas, sus exigencias rebotaron contra ese muro invisible. Por primera vez en sus vidas, el príncipe de Gales y la princesa real descubrieron que su sangre, su linaje milenario, no era suficiente. El protocolo en manos de Camila se había convertido en un arma. Se quedaron allí, en el corredor, un futuro rey y la hija más devota de la difunta reina, esperando como extraños mientras la sospecha comenzaba a pudrirse en sus mentes como una fruta olvidada. La cosa es que no eran los únicos. Los susurros del personal del palacio, que viajan más rápido que cualquier decreto real, no tardaron en llegar a sus oídos. «La reina quiere controlarlo todo», decía una enfermera a un celador. «¿Teme que William le quite el trono demasiado pronto?», se preguntaba un secretario en voz baja. Nadie lo decía en voz alta, pero la pregunta flotaba en el aire, cargada de electricidad. ¿Era un acto de amor y protección o una descarada y fría toma de poder? Mientras tanto, Camila, al otro lado de la puerta, interpretaba su papel a la perfección. Acariciaba la mano inerte de su marido, susurraba palabras de consuelo a un hombre que no podía oírla, todo bajo la atenta mirada del personal médico. Era la viva imagen de la piedad y la devoción. Pero en realidad era la directora de orquesta de ese mismo drama que se cocía fuera, porque para ella esto no era una tragedia familiar. Esto, amigos, era una partida de ajedrez y acababa de poner en jaque al futuro rey de Inglaterra. La tensión en el palacio de Buckingham se podía cortar con un cuchillo de plata. Se convocaron reuniones de emergencia en el Salón del Trono, pero había una silla vacía y ominosa, la de la reina Camila. Mientras su familia política se consumía en la incertidumbre, ella jugaba en un tablero completamente diferente. William, con los ojos inyectados en sangre por el insomnio y la angustia, reunió a sus asesores de mayor confianza. Su voz, normalmente calmada y mesurada, tenía un filo de acero.
Debemos prepararnos para cualquier eventualidad, dijo, y todos en la sala sabían a qué se refería. No hablaban de la muerte del rey, sino de la posibilidad de una regencia, de un vacío de poder que Camila parecía demasiado ansiosa por llenar. Kate, siempre el bálsamo en las heridas de la familia, intentaba mantener una apariencia de calma. Debemos permanecer unidos. Mi suegro saldrá de esta. Pero detrás de sus palabras amables todos sentían la creciente y descarada arrogancia de Camila. Llamaba a Palacio no para preguntar por el estado de la familia, sino para dar órdenes. Preparen la ropa de Carlos, tráiganme sus objetos personales de su escritorio. Un sirviente relataría después a un tabloide, bajo anonimato, por supuesto. Hablaba como si ya fuera la soberana absoluta, como si nosotros fuéramos sus empleados personales. Ni una sola palabra de agradecimiento o consideración. Pero la cosa es que Camila no se detuvo ahí. Esto no era solo una cuestión de cuidados médicos o de gestión doméstica. En el más absoluto secreto se reunió con los asesores legales de la corona, los llamados guardianes de la Constitución no escrita. Y el tema de conversación no era la salud del rey, sino algo mucho más tangible: testamentos, derechos de sucesión, actas de regencia. Ella sabía, porque Carlos se lo había confesado en un momento de debilidad, su intención de que el trono pasara directamente a William, un gesto para asegurar la línea de sucesión y quizás para apaciguar las viejas heridas de la nación. Pero Camila se negaba a aceptarlo. Había aguantado décadas de escarnio público, de ser la sombra, la querida Rottweiler, como la apodó Diana, para convertirse en reina, y ahora no se conformaba con un título honorífico, quería poder de verdad. Carlos está débil, pensaba para sí misma en la soledad de la suite del hospital, y yo decidiré el futuro de esta monarquía. Utilizaba los breves momentos de lucidez de su marido para susurrarle al oído, con una voz que era una caricia envenenada. Cariño, yo te cuidaré, no te preocupes por nada, confía en mí. Pero sus motivos eran mucho más oscuros. Quería que firmara documentos, que modificara disposiciones, que consolidara su posición como reina regente en caso de incapacidad. Estaba librando una guerra silenciosa, una batalla legal y psicológica por un trono que en realidad estaba hecho de papel y de la frágil voluntad de un hombre enfermo. Y en esa guerra estaba dispuesta a usar cualquier arma a su alcance. Esa misma tarde, con la excusa de recoger más ropa y objetos personales para Carlos, Camila regresó al Palacio de Buckingham. O eso dijo. Entró en el dormitorio real que compartían, un espacio vasto y solemne donde el aire parecía cargado con el peso de la historia. Los retratos de monarcas pasados, desde Jorge VI hasta la propia Isabel II, parecían juzgarla con sus ojos pintados al óleo, testigos silenciosos de sus maquinaciones. Abrió el gran armario de caoba, una pieza de banistería que valía más que una casa normal, lleno de los elegantes trajes de su marido, uniformes militares y túnicas de ceremonia. Su mano, cubierta por un guante de piel, rozó la madera pulida y, como guiada por una intuición depredadora, notó un pequeño cajón oculto en el zócalo, casi invisible. La curiosidad, esa vieja y peligrosa consejera, la picó. Se arrodilló, sus rodillas protestando sobre la gruesa alfombra persa, y lo abrió. Dentro, protegido por una funda de cuero, un grueso fajo de documentos. El testamento de Carlos, no una copia, no un borrador. El original, escrito con su distintiva y algo temblorosa caligrafía, y firmado. Su corazón se detuvo un segundo mientras sus ojos devoraban las palabras, saltando los formalismos legales para ir directamente a la cláusula que importaba. Y allí estaba, negro sobre blanco, una sentencia de muerte para sus ambiciones. Dejo el trono y la jefatura de la Commonwealth a mi hijo mayor y heredero, William, príncipe de Gales, con la firme esperanza de que guíe a la monarquía hacia una nueva y próspera era. Mi amada esposa, la reina Camila, será cuidada con todos los honores y el respeto que merece su posición, pero no tendrá ningún papel en la gobernanza del reino. La furia, un veneno caliente y espeso, le recorrió las venas. Sus manos de repente temblaban sin control, arrugando el precioso papel. Su rostro, cuidadosamente compuesto en una máscara de serena preocupación, se contrajo en una mueca de rabia pura, la verdadera Camila asomando por las grietas. Viejo, estúpido e ingrato, murmuró entre dientes, su voz un siseo venenoso en el silencio de la habitación. Después de todo lo que he hecho por ti, después de décadas de lealtad y sacrificio, eliges a ese chico, al hijo de ella. Arrojó los papeles de vuelta al cajón con una violencia contenida, pero se recompuso al instante, alisando su falda y su expresión. No podía mostrar su ira, no ahora. El juego era mucho más delicado. Cogió un par de jerseys de cachemira y un libro, los objetos mundanos que servirían de coartada para su visita. Salió del palacio, su paso firme y decidido, y regresó al hospital.
Por el camino, en la seguridad del coche oficial, hizo una llamada a su secretaria privada, una mujer tan discreta como eficiente. Margaret prepara un plan de medios. Necesito que el público me vea como una heroína, como la única que se preocupa de verdad por el rey. El plan estaba en marcha. Ya no había vuelta atrás. Si Carlos no le daba el poder, ella lo tomaría. Y el primer paso era asegurarse de que nadie más pudiera influir en él. De vuelta en la aséptica habitación del hospital, Camila reanudó su actuación. Se sentó junto a la cama de Carlos, acariciándole la mano con una ternura calculada, susurrando naderías para la galería de enfermeras y médicos que entraban y salían. Le informaron de que su estado era estable, pero crítico. Necesitaba un respirador artificial para asegurar que sus pulmones, debilitados por la enfermedad y el colapso, no fallaran. Camila asentía con la cabeza, componiendo una máscara de infinita preocupación, pero por dentro el veneno del testamento seguía hirviendo, corroyendo su paciencia. Cayó la noche. El hospital, un hervidero de actividad durante el día, se sumió en un silencio tenso, roto solo por el pitido rítmico de las máquinas y los pasos sigilosos del personal nocturno. Las enfermeras, con una mezcla de respeto y compasión, se retiraron discretamente para darle privacidad con su marido. ¡Qué ironía tan macabra! En la penumbra de la habitación, iluminada solo por el resplandor verdoso de los monitores, solo quedaban ellos dos. Carlos, un rey inconsciente reducido a una gráfica en una pantalla, y Camila, más despierta, más lúcida y más peligrosa que nunca. La luz tenue dibujaba sombras en el rostro frágil de su marido, acentuando su vulnerabilidad. Se levantó y se acercó a la cama, sus zapatos de tacón bajo sin hacer ruido sobre el linóleo. Se inclinó hasta que sus labios casi rozaron su oído, y su voz, que durante todo el día había sido un bálsamo de preocupación, se transformó en un susurro sedoso y letal. Carlos, mi amor, empezó saboreando cada palabra. Te he querido tanto tiempo, pero ¿sabes qué? Nunca fue amor de verdad, no como el de los cuentos de hadas. Amaba el trono, amaba el poder que me dabas. Si no fuera por eso, ¿crees que habría aguantado años siendo tu amante, viviendo en la sombra, soportando el desprecio del mundo entero? Cada palabra goteaba un resentimiento que había estado fermentando durante décadas. Y ahora mírate, débil, indefenso como un niño, patético. Podría detener tu respiración ahora mismo con solo apretar un botón y todo, absolutamente todo lo que me negaste en ese estúpido papel sería mío. Su mano enguantada se cernió sobre el tubo transparente del respirador, sus dedos rozando el plástico frío. Su corazón latía con una mezcla embriagadora de terror y euforia. Era el poder absoluto, la vida de un rey en la punta de sus dedos. No llegó a actuar. Solo saboreó el poder vertiginoso de ese instante, la venganza al alcance de la mano. Era la reina, al fin y al cabo, y estaba a punto de demostrarlo. Pero en su éxtasis de poder, Camila cometió un error, el error de los soberbios. Creyó que nadie la observaba. Un leve crujido en la puerta, apenas perceptible, la sobresaltó. Lo que ella no sabía, lo que no podía ni imaginar, era que el príncipe William, consumido por la angustia y desafiando todas las restricciones impuestas, había utilizado una entrada de servicio y su influencia con un viejo guardia para colarse en esa planta del hospital. Estaba allí, al otro lado de la puerta, con la oreja pegada a la fría madera, escuchando cada una de las venenosas y crueles palabras de su madrastra, y cada sílaba era como un cuchillo de hielo clavándose directamente en su corazón. No, pensó, su cuerpo entero temblando de shock y de un dolor visceral, casi físico. Esta es mi madrastra, la mujer que mi padre ama. ¿Cómo es posible? El mundo de William, construido sobre los pilares del deber, el honor y la lealtad familiar, se estaba desmoronando en tiempo real. La imagen de Camila como una figura, si no maternal, al menos benigna en la vida de su padre, se hizo añicos, revelando al monstruo que se escondía debajo. De repente, ya fuera por un acto deliberado en su sobresalto al oír el ruido o por un accidente provocado por su agitación, la mano de Camila movió el tubo del respirador. Un pequeño desajuste en la cánula, apenas 1 centímetro, pero suficiente. Una alarma estridente, un pitido agudo y desesperado rasgó el silencio de la noche. El cuerpo de Carlos, en la cama, empezó a luchar por el aire que no le llegaba, a convulsionarse levemente en una agonía silenciosa. Camila retrocedió de un salto, pero su instinto de supervivencia, afilado durante décadas de intrigas palaciegas, se activó al instante. Compuso una máscara de pánico y desesperación. ¡Oh, Dios mío! ¡Carlos!
¿Dónde están los médicos?, gritó, su voz llena de una angustia perfectamente fingida, mientras aporreaba el botón rojo de emergencia junto a la cama. En segundos, médicos y enfermeras irrumpieron en la habitación como una marea blanca, apartándola sin miramientos. «Está en crisis respiratoria, saturación de oxígeno cayendo en picado», gritó uno de ellos, ajustando frenéticamente el respirador y administrando una inyección. William, al otro lado, observaba el caos a través de una estrecha rendija de la puerta. Se echó hacia atrás apoyándose en la pared del pasillo, las lágrimas resbalando por su rostro. Pero ya no eran solo lágrimas de dolor. Eran lágrimas de una rabia helada, de una certeza aterradora. Mientras Camila huía de la habitación, fingiendo estar superada por la angustia y pidiendo a gritos que salvaran a su marido, William vio la verdad con una claridad brutal y cegadora. Esto no era un fallo mecánico, no era una complicación de la enfermedad, era un intento de asesinato. Y él, el futuro rey de Inglaterra, era el único testigo. El castillo de naipes se venía abajo. La mañana del 16 de septiembre de 2025 amaneció gris y húmeda, un reflejo del ánimo que se respiraba en St. Mary's Hospital. Dentro de la habitación real, la tormenta artificial de la noche anterior había pasado. Tras horas de esfuerzos titánicos, de medicamentos de emergencia y ajustes milimétricos en el respirador, los médicos lograron estabilizar al rey. Sus constantes vitales, que habían bailado al borde del abismo, volvieron a un ritmo lento pero constante. «Lo ha superado», anunció el médico principal, un hombre llamado Dr. Harrington, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Pero ha sido un golpe brutal para su sistema. Necesitamos vigilarlo de cerca. Cualquier alteración, por mínima que sea, podría ser fatal». Camila, que había permanecido junto a él toda la noche para mantener las apariencias de esposa devota y angustiada, se levantó con una expresión de fatiga y nobleza perfectamente ensayada. Acarició la mano de Carlos una última vez, susurrando para que las enfermeras la oyeran: «Cariño, estaba tan preocupada, pero eres tan fuerte». Las jóvenes enfermeras la miraban con una admiración casi reverencial. Veían a una mujer enamorada, a una reina consorte cumpliendo con su sagrado deber. No veían a la depredadora que había estado a punto de dar el golpe de gracia. «Necesito descansar un poco», le dijo al doctor Harrington, su voz un murmullo cansado. «Infórmenme de cualquier cambio, por favor». Salió de la habitación, asegurándose de que su rostro, al pasar junto a la ventana, reflejara la más profunda de las preocupaciones. Sabía que los teleobjetivos de los paparazzi estarían al acecho. Cada gesto, cada lágrima contenida, sumaba puntos en el tribunal de la opinión pública. En cuanto se fue, la prohibición se levantó y finalmente permitieron entrar a William. Había esperado toda la noche en un sillón incómodo en el pasillo, consumido por el insomnio, la rabia y el estrés. Su rostro estaba demacrado, los ojos rojos de ira y de lágrimas contenidas. Entró en la habitación de puntillas, como si no quisiera perturbar la frágil calma que se había instalado. Se sentó junto a la cama de su padre, tomando su mano flácida entre las suyas. «Papá, estoy aquí», susurró, su voz rota por la emoción. Carlos permanecía inconsciente, una figura pálida y disminuida entre un mar de sábanas blancas y tubos. William sintió el calor débil de su mano y se aferró a él como a un ancla. Le cuidó como siempre lo había hecho, con un amor filial profundo y genuino. Le limpió el rostro con un paño húmedo, comprobó la vía intravenosa y le habló en voz baja de viejos recuerdos, de excursiones de pesca en Balmoral, de las lecciones sobre el deber y el honor que su padre le había inculcado desde niño. Las crueles y venenosas palabras de Camila resonaban en su cabeza como un eco infernal, pero por ahora las apartó. Solo quería ser un hijo junto a su padre enfermo. El problema es que el mundo exterior, el pequeño universo del hospital, no veía a un hijo devoto. Estaba a punto de ver a un heredero impaciente. Y el castillo de naipes de la sospecha, cuidadosamente diseñado por Camila, estaba a punto de empezar a construirse. Mientras William velaba el sueño inquieto de su padre, la maquinaria del rumor sutil, anónima y letal se puso en marcha. Y la primera pieza la movió el propio Dr. Harrington. Era un hombre de ciencia, sí, pero también un hombre sugestionable, y la tensión de tener a un rey al borde de la muerte en su unidad lo tenía al límite. Solo conocía fragmentos inconexos de la caótica noche anterior: el tubo del respirador inexplicablemente movido, un ruido extraño en la puerta justo antes de la crisis, y ahora la entrada urgente y el rostro demacrado del príncipe William. En su mente agotada empezó a atar cabos, pero los cabos equivocados. ¿El príncipe llegó tan tarde anoche?, le susurró a una joven enfermera llamada Emily, mientras revisaban unos informes en el mostrador. Pudo haber hecho algo, quizás sin querer, para causar la crisis del rey. La enfermera, una chica idealista que había crecido viendo las bodas reales por televisión, negó con la cabeza, horrorizada.
Pero no pudo evitar recordar haber visto a William merodeando fuera de la habitación la noche anterior, su rostro una mezcla de angustia y determinación. Pensó que quizás había intentado entrar sin autorización, a lo mejor solo estaba demasiado preocupado, dijo en voz baja. Pero la semilla de la duda, una vez plantada en el fértil terreno del miedo y el agotamiento, ya había echado raíces. El chisme, como un virus invisible, no tardó en saltar los muros del hospital, se infiltró en Palacio a través de las conversaciones de los escoltas y el personal de servicio. Un guardia veterano, un hombre llamado Thomas que llevaba 20 años sirviendo a la corona, comentó a un colega en la cantina: vi al príncipe William rondando la puerta como un alma en pena justo antes de que el rey empeorara. ¿Crees que hizo algo? Se le veía desesperado. La desesperación de un hijo por ver a su padre fue reinterpretada como la impaciencia de un heredero por ocupar el trono. Nadie sabía la verdad sobre el monólogo de Camila, sobre su mano en el tubo, pero su brillante actuación de esposa angustiada y su oportuna ausencia en el momento clave del caos, contrastadas con la presencia furtiva y la visible tensión de William, convertían al príncipe en el sospechoso perfecto. La gente estaba flipando, pero no sabían ni la mitad de la historia. No sabían que estaban siendo peones en una partida magistralmente orquestada. Estaban tejiendo una tela de araña de sospechas y ni siquiera se daban cuenta de que la araña, desde la distancia, sonreía satisfecha. La maquinaria de la difamación se había puesto en marcha y su objetivo tenía nombre y título: William, príncipe de Gales. Camila, tras su breve y calculado descanso en el palacio, vio su oportunidad de oro. Era una maestra titiritera y acababa de darse cuenta de que tenía todos los hilos en sus manos. Nunca una mujer que dejara pasar una ocasión decidió no solo permitir que los rumores crecieran, sino alimentarlos sutilmente, como quien echa leña a un fuego incipiente. Convocó una reunión rápida y discreta con su secretaria privada, Margaret, en una salita apartada. Su actuación fue digna de un Oscar. Estoy tan preocupada por Carlos, Margaret, dijo, su voz goteando una falsa pena que podría haber convencido al más cínico. Y William, pobrecillo, es tan impulsivo, tan pasional. Escuché que intentó entrar por la fuerza en la habitación anoche y justo después todo se complicó. No quiero pensar mal, por supuesto, pero dejó la frase en el aire, una insinuación venenosa suspendida como humo de cigarro. Su secretaria, una mujer cuya lealtad a Camila bordeaba el fanatismo, asintió con gravedad, memorizando cada palabra, cada pausa dramática. Se encargó personalmente de que esa preocupación de la reina llegara a los oídos adecuados. Otros asesores, personal de alto rango, los periodistas de confianza. Camila nunca acusó directamente a William de nada. Oh, no, no. No, bueno, sí, era mucho más inteligente que eso. Solo lanzaba frases ambiguas, bombas de efecto retardado. La ambición por el trono puede cegar a la gente, incluso a las mejores personas. Espero de corazón que no sea el caso de William. Y claro, el público no tardó en hacerse eco de esta narrativa perfectamente construida. En las redes sociales el hashtag Royal Crisis mutó. Empezaron a aparecer comentarios y posts de cuentas influyentes, supuestos insiders de Palacio, que decían cosas como: he oído de buena fuente que el príncipe William tuvo un altercado con el personal médico que empeoró la condición del rey Carlos. ¿Está intentando hacerse con el trono antes de tiempo? El post se compartió miles de veces. Los tabloides, con su olfato para el salseo y la sangre, se lanzaron a la yugular. The Sun y el Daily Mirror publicaron titulares sensacionalistas a la mañana siguiente. Príncipe ambicioso, ¿es William culpable de la crisis de su padre? Citaban fuentes cercanas a la reina, que en realidad eran la propia Camila a través de sus intermediarios. En la BBC, un experto en realeza, de esos que viven de analizar cada gesto y cada sombrero, comentó con aire solemne: claramente parece haber una profunda discordia familiar. Puede que el príncipe William, comprensiblemente preocupado, esté actuando con una impaciencia que podría ser perjudicial. La opinión pública, como siempre, se dividió. Unos defendían a William a capa y espada, llamándolo fake news. Otros, recordando viejas rencillas y la imagen de príncipe rebelde de su juventud, lo condenaban como un hijo egoísta y ambicioso. Camila, desde la distancia, observaba cómo su plan funcionaba a la perfección. Estaba consiguiendo lo impensable: aislar al heredero al trono y convertirlo en el villano de la historia. Y todo sin mancharse las manos. Claro que sí, guapi. Esa misma tarde, satisfecha con su trabajo de zapa, Camila regresó al hospital, cargada de flores y cestas de fruta, retomando su papel de esposa perfecta y mártir silenciosa. Entró en la habitación
Le dio un beso en la frente a un Carlos ligeramente más alerta, que le devolvió una débil sonrisa sin saber nada del veneno que se estaba esparciendo en su nombre. Pero al salir, mientras reforzaba sutilmente el malentendido con los médicos con frases como «¿Ha estado William por aquí? Espero que no te haya cansado, cariño», se topó de frente con él en el pasillo. William la había estado esperando. La rabia, contenida durante horas, finalmente encontró una vía de escape. No pudo contenerse más. Su voz, normalmente un modelo de contención real, temblaba de furia. Lo vi todo, Camila. Anoche. Escuché cada una de las palabras que susurraste junto a la cama de mi padre. Vi cada toque en ese tubo del respirador. ¿De verdad creías que nadie lo sabría? ¿Que estabas en una burbuja de impunidad? Camila se detuvo. Se giró lentamente, sus ojos, normalmente cálidos y calculadores, se convirtieron en dos esquirlas de hielo. Una sonrisa fría, casi imperceptible, curvó sus labios. ¿Cómo te atreves a acusarme de algo así?, siseó, su voz baja pero cortante como el cristal. Y aunque fuera cierto, ¿quién te va a creer a ti? Para todo este hospital, para todo el país ahora mismo, tú eres el príncipe ambicioso, el hijo desesperado por el trono. Tú solo tienes palabras, William, palabras de un sospechoso. Mientras que yo, dijo irguiéndose, tengo la imagen intachable de una esposa devota que no se ha separado de su marido ni un segundo. La voz de William se quebró, sus ojos ardían, una mezcla de impotencia y una furia tan profunda que lo asustó a sí mismo. Pagarás por esto, Camila, te lo juro por la memoria de mi madre. No voy a dejar que juegues con la vida de mi padre. No te saldrás con la tuya. Camila se encogió de hombros, un gesto de desdén absoluto que fue más insultante que cualquier grito. Ya veremos quién se sale con la suya. Alteza, dijo, y se alejó con una gracia altiva, sus tacones resonando en el pasillo iluminado por neones, dejando a William congelado en su sitio. La rabia y el dolor se retorcían en su rostro como serpientes. La guerra ya no era silenciosa, acababa de declararse abiertamente en un pasillo de hospital. Era la palabra de un príncipe contra la reputación de una reina, y William sabía, con una certeza aterradora, que por ahora estaba perdiendo. El escenario estaba listo para una confrontación sin precedentes en el corazón mismo del palacio. La luz de una nueva mañana se colaba por la ventana de la habitación del hospital, proyectando un suave resplandor sobre el rostro pálido, pero, por primera vez en días, ligeramente sonrosado del rey Carlos. Después de haber estado teóricamente al borde de la vida y la muerte, algo en su interior, esa testaruda resistencia de los Windsor, comenzó a agitarse. Sus ojos, hasta entonces una película nublada, parpadearon, luchando por enfocar, por anclarse de nuevo a la realidad. El zumbido familiar de las máquinas continuaba, pero en esa habitación privada el despertar del rey trajo consigo una chispa de esperanza que lo cambiaría todo. William, que había pasado la noche en vela en un sillón, con los ojos hundidos por el agotamiento pero negándose a abandonar su puesto, se incorporó de un salto al sentir los dedos de su padre moverse dentro de su mano. Se le formó un nudo en la garganta. «Papá, ¿puedes oírme? Soy yo, William». Carlos giró lentamente la cabeza, sus ojos buscando a su hijo. Le costó hablar, su voz era un susurro rasposo, debilitado por los tubos y la inactividad. «William, ¿de verdad eres tú?» Sus miradas se encontraron, un océano de alegría por el reencuentro y un dolor profundo y no expresado. William supo en ese instante que no podía esperar más, tenía que arriesgarse. Tomando una profunda bocanada de aire, como si se preparara para zambullirse en aguas heladas, se lo contó todo, cada detalle. Las palabras venenosas que había escuchado de Camila a través de la puerta, su mano cerniéndose sobre el tubo del respirador como la parca, su risa fría y desafiante en el pasillo. Su voz temblaba no de duda, sino de una convicción absoluta, de la rabia justa de un hijo que ha visto a su padre a punto de ser asesinado. «Papá, lo vi todo, lo juro. Sé que es difícil de creer, que es una monstruosidad, pero te juro que encontraré las pruebas. No dejaré que te enfrentes a otra traición, no otra vez». Carlos se quedó completamente inmóvil. Las venas de su frente se marcaron, sus labios temblaban, no de debilidad, sino de una ira volcánica que parecía devolverle la vida. Nunca, ni en sus peores pesadillas, había imaginado que la mujer por la que había sacrificado tanto, la mujer con la que había compartido la mitad de su vida, pudiera albergar tal veneno, tal maldad. Sus ojos de anciano, que momentos antes parecían apagados, ardían ahora con una furia y una amargura primordiales. Agarrando la mano de su hijo con una fuerza sorprendente, gruñó, su voz recuperando un eco de su antiguo poder. «Si puedes probarlo, William, si puedes demostrarme que no estoy loco, no la perdonaré. Te juro que extirparé ese veneno de este palacio para siempre». El rey había despertado, y con él
la justicia. Con la bendición, o más bien con la orden directa de su padre, William se puso en pie y se movió con una celeridad y una autoridad que sorprendió incluso a su propio equipo de seguridad. Sin perder un segundo, buscó al doctor Harrington, el médico principal, que seguía supervisando el delicado estado del rey. Su tono ya no era el de un hijo angustiado, sino el de un futuro comandante en jefe. Doctor, con la autoridad del rey, necesito acceso inmediato a todas las grabaciones de vigilancia de esta habitación de la noche anterior, demandó su voz sin dejar lugar a la réplica. Esto ha dejado de ser un asunto puramente médico. Ahora es una cuestión de seguridad nacional. Harrington, que ya estaba al límite por la presión, palideció. Sabía que compartir datos médicos confidenciales de la familia real sin un protocolo exquisitamente detallado podía costarle su carrera e incluso su libertad. Pero la mirada de fuego de William, esa mirada que había heredado de su abuela, la reina Isabel, no dejaba espacio para la negativa. Asintió con una inclinación de cabeza casi imperceptible y dio las órdenes para que el Departamento de Seguridad del hospital extrajera las grabaciones de inmediato. Minutos después, en una pequeña sala de reuniones privada, con las persianas bajadas, la verdad se proyectó en una pantalla de plasma. Y fue una verdad fea, cruda e innegable. Las imágenes en blanco y negro, granuladas pero nítidas, mostraban la figura de Camila cerniéndose sobre la cama de Carlos como un ángel oscuro. Se veía claramente su mano rozando el tubo del respirador. Se leían en sus labios, aunque el sonido era débil, los susurros crueles. Y lo más escalofriante, se veía el destello de rabia pura en sus ojos justo antes de que el rey empezara a convulsionarse. Las paredes al final sí que tenían ojos y oídos y memoria digital. William apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El sonido que vio en la pantalla era 1000 veces peor que el que había escuchado a través de la puerta. Era la prueba irrefutable de una traición en su forma más pura y premeditada. Carlos, que había insistido en estar presente, se quedó sin aliento. Palideció, temblando no solo por la debilidad de su enfermedad, sino por el shock brutal de la traición visualizada. «Basta», dijo el rey, su voz baja, casi inaudible, pero cargada con el peso de una sentencia irrevocable. «He sido ciego durante demasiado tiempo. Ciego y estúpido, permitiendo que me manipulara. Que nos manipulara a todos. No más piedad». Se giró hacia su hijo, sus ojos encontrándose en un pacto silencioso. «William, actuarás en mi nombre. Convoca una rueda de prensa. Hazlo ahora. Que lo vea la nación. Que lo vea el mundo. Declararé a Camila desterrada del palacio, despojada de todo y expulsada de esta familia para siempre». William se quedó helado un segundo, comprendiendo la enormidad de lo que su padre le estaba pidiendo. No se trataba solo de limpiar su nombre, se trataba de amputar una parte de la familia real a la vista de todo el mundo. Era una decisión que cambiaría el curso de la monarquía. Asintió con firmeza. En la mirada de acero de su padre, William sintió una confianza sin precedentes. Era un rey frágil, pasándole la espada de la justicia a su heredero, y William estaba dispuesto a empuñarla. Las horas que siguieron a la revelación fueron un torbellino de actividad febril y silenciosa, una calma tensa antes de la batalla final. William, ahora investido con la autoridad directa y absoluta de su padre, se movió con una precisión y una frialdad que sorprendió a los viejos asesores del palacio. El príncipe, afable y algo tímido, había desaparecido. En su lugar había un comandante en jefe. Se encerró en el ala oeste del palacio con el equipo legal de la corona, revisando cada segundo de la grabación, cada posible implicación legal y, sobre todo, constitucional. La decisión de Carlos no era un simple arrebato de ira de un marido traicionado, era un acto de Estado con consecuencias imprevisibles. Desterrar a una reina consorte, despojarla públicamente de sus títulos basándose en una acusación de intento de asesinato, no tenía precedentes en la historia moderna británica. Hacía falta una base legal a prueba de balas y, más importante aún, una estrategia de comunicación que no dejara ni una sola fisura. Mientras tanto, Carlos, aunque físicamente débil, mostraba una lucidez y una determinación de hierro. Su cama de hospital se había reconvertido en un despacho de guerra. Conectado a monitores, dictaba órdenes a su secretario privado con una voz que, aunque débil, no admitía discusión. Asegúrense de que el comunicado oficial sea claro, conciso e inequívoco. No debe haber ambigüedad. La monarquía debe mostrarse unida y fuerte ante la traición, le decía, su mirada fija en un punto invisible de la pared. En su mente, esto ya no se trataba solo de castigar a Camila, se trataba de proteger la institución, la corona, el legado de su madre que él había jurado preservar.
Sabía que un escándalo de esta magnitud podría desestabilizarlo todo, que daría munición a los republicanos durante años, pero ocultar la verdad sería aún peor. Sería una gangrena que acabaría pudriendo la monarquía desde dentro. La institución, esa maquinaria gigantesca e impersonal, estaba a punto de volverse contra una de sus piezas más importantes y visibles para sobrevivir. Se decidió que la rueda de prensa sería al día siguiente, una preparación relámpago, para no dar tiempo a Camila a reaccionar, a tejer una contranarrativa. Se informó a la princesa Ana y a otros miembros senior de la familia, que reaccionaron con un horror silencioso, pero con un apoyo inquebrantable a la decisión del rey. La maquinaria de palacio, esa entidad casi mítica que normalmente se mueve con la lentitud de un glaciar, se activó con la velocidad de un rayo. Se preparó el gran salón de baile, se enviaron las convocatorias a los medios de comunicación de todo el mundo y se coordinó un dispositivo de seguridad sin precedentes. El mundo estaba a punto de asistir a un juicio público, un exorcismo en directo, y el futuro de la monarquía británica pendía de un hilo. La noticia de la rueda de prensa cayó como una bomba atómica en las redacciones de todo el mundo. El Palacio de Buckingham convoca a los medios para un anuncio de urgencia. El príncipe de Gales hablará en nombre de Su Majestad el Rey. La especulación se desató, salvaje e incontenible. ¿Iba a abdicar el rey? ¿Se anunciaría una regencia permanente? Los rumores sobre la brecha familiar habían preparado el terreno, pero nadie, ni el periodista más audaz y conspiranoico, podía imaginar la magnitud de lo que estaba por venir. El 18 de septiembre de 2025, Londres amaneció con un cielo gris, plomizo, como si la propia ciudad contuviera la respiración, preparándose para un evento monumental. Desde el amanecer, fuera del palacio, miles de personas se congregaban. Periodistas con sus cámaras y micrófonos listos, curiosos con sus teléfonos en alto, monárquicos con banderas y republicanos con pancartas, todos con los ojos fijos en las puertas doradas. Dentro, el gran salón de baile, escenario de incontables celebraciones y recepciones diplomáticas, había sido transformado. Un podio solitario, un enorme escudo real proyectado en una pantalla de fondo y filas de sillas perfectamente alineadas. Cada detalle estaba calculado. Un solo paso en falso podría convertir una crisis interna en un cataclismo institucional. En la sala de preparación la atmósfera era eléctrica. William, con el rostro demacrado pero los ojos ardiendo, con una resolución de acero, repasaba mentalmente sus notas. No eran muchas. Sabía que lo más importante no era lo que leyera, sino la verdad, que transmitiera con su voz, con su mirada. Llevaba un traje azul marino, el color de la lealtad y la estabilidad, un ancla visual en medio de la tormenta que estaba a punto de desatar. Y entonces, para sorpresa de todos, entró el propio rey. Aún no estaba completamente recuperado, pero insistió en asistir. Lo sentaron en un sillón a la izquierda del podio. Estaba frágil, sí, pero su mirada era tan afilada como siempre, un mensaje inequívoco de que su mente estaba al mando. Al ver a su hijo, Carlos asintió, su voz un susurro bajo pero claro. William, hoy no se trata solo de salvarnos a nosotros, se trata de liberar a la monarquía de una oscuridad que ha durado demasiado. Sé fuerte, porque a partir de hoy liderarás una nueva era. William se arrodilló junto a su padre, un gesto de vasallaje casi medieval, y le agarró la mano. Te juro que diré la verdad, y que se hará justicia. Nadie volverá a engañar a esta nación en nuestro nombre. Era una cita con la historia. Y ambos, padre e hijo, estaban listos para afrontarla. El mundo entero tenía una cita con la historia, y estaban a punto de ser testigos de algo que no se había visto en siglos. A las 10 en punto de la mañana, las campanadas del Big Ben resonaron sobre un Londres expectante. En ese preciso instante, las pesadas puertas del gran salón de baile se abrieron, y William caminó hacia el podio. Su figura, solitaria ante un mar de cámaras y miradas, proyectaba una sombra larga sobre la alfombra carmesí. A su lado, sentado en un sillón como un patriarca herido, estaba el rey Carlos. La imagen era de una potencia devastadora, el rey y su heredero, el presente frágil y el futuro resuelto, unidos frente al mundo. El planeta entero contuvo el aliento. William respiró hondo, posó sus manos en el atril y miró directamente a los objetivos de las cámaras, como si estuviera mirando a los ojos a cada ciudadano. Buenos días, ciudadanos del Reino Unido y amigos de todo el mundo. Comenzó, su voz firme, clara, resonando en el silencio sepulcral del salón. Hoy estamos aquí no solo para informarles sobre la salud del rey, sino para revelar una verdad horrible, una verdad que concierne al honor y al futuro de la monarquía. Un murmullo inquieto recorrió la sala, los clics de las cámaras sonaban como un ejército de insectos. William continuó, su voz subiendo de volumen, cada palabra un martillazo.
Hace unos días, cuando el rey cayó gravemente enfermo y fue hospitalizado, fui testigo de algo impensable. La reina Camila, su esposa, la mujer que juró protegerle, actuó de una manera que no solo amenazó su vida, sino que además conspiró para socavar el trono de Inglaterra. Un jadeo colectivo audible se extendió por la sala. Los periodistas se miraban unos a otros, con los ojos como platos, incrédulos ante la acusación directa, brutal, que acababan de escuchar. Esto rompía todas las reglas, todos los protocolos. William levantó una mano para callar el murmullo creciente y se giró hacia la enorme pantalla que presidía la sala. No les pido que me crean a mí. No les pido que confíen en mi palabra. Les pido que vean la verdad con sus propios ojos, porque tenemos pruebas. La pantalla parpadeó y cobró vida, mostrando las frías imágenes en blanco y negro de la cámara de seguridad del hospital, y el mundo vio a Camila inclinada sobre un Carlos indefenso. Y gracias a un micrófono médico de alta sensibilidad que había quedado encendido, el mundo escuchó su voz clara y cruel, sin el filtro de la piedad. Amo el trono, el poder, no a ti. Eres solo un viejo patético. Podría detener tu respiración ahora mismo. El silencio en la sala era tan absoluto, tan denso, que se podía oír el latido de los corazones. La verdad, cruda y sin adornos, había sido liberada. El vídeo continuó, implacable. Mostró la mano de Camila sobre el tubo del respirador, el movimiento casi imperceptible que desajustó la cánula, el inicio de la alarma estridente, las convulsiones del rey y la entrada caótica de los médicos. La evidencia era tan brutal, tan irrefutable, que no dejaba lugar a la duda. La voz de William se endureció, ya no como un hijo herido, sino como un fiscal implacable. Esto no es un rumor. Esto no es una especulación. Esta es la verdad. En ese momento, Carlos, que había permanecido en silencio, un espectro regio en su sillón, se aferró a los brazos de la silla y, con un esfuerzo que pareció costarle el alma, se puso en pie. Toda la sala, como movida por un resorte invisible, se levantó con él. Se acercó lentamente al micrófono, su fragilidad física en agudo contraste con la fuerza de su mirada. Yo, Carlos III, por la gracia de Dios, rey del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de mis otros reinos y territorios, jefe de la Commonwealth, defensor de la fe, comenzó, su voz temblorosa, pero cada palabra resonando con el peso de 1000 años de historia. Declaro hoy ante mi nación y ante el mundo que la mujer conocida como Camilla Parker Bowles ha traicionado la confianza sagrada de esta monarquía y de este pueblo. Desde este preciso instante hizo una pausa, y el silencio fue atronador. Queda despojada de todos sus títulos, privilegios y honores. Y es permanentemente desterrada de todos los palacios y residencias reales. Vítores y jadeos de asombro se mezclaron en la sala. Los periodistas escribían frenéticamente, sus dedos volando sobre teclados y pantallas, conscientes de que estaban documentando un momento que se estudiaría en los libros de historia. Carlos continuó, su voz ahora temblando de una emoción contenida, una mezcla de dolor y liberación. Durante años la protegí, la perdoné, creyendo en su lealtad. Pero ese perdón fue explotado, utilizado como un arma. La monarquía no puede tolerar en su seno a alguien que conspira contra su consorte, que siembra la división en su familia y que ve el trono no como un deber sagrado, sino como un premio a conquistar. Se giró hacia William, poniendo una mano en su hombro. Hoy me presento ante ustedes junto a mi hijo y heredero, el príncipe William, para decirles una cosa. La verdad, por dolorosa que sea, nunca será silenciada bajo mi reinado. Y entonces un aplauso atronador estalló en la sala, un sonido de catarsis colectiva, de alivio nacional. En ese mismo instante, como si fuera el clímax de una obra de Shakespeare, las puertas del fondo del salón se abrieron de golpe. Y allí, desencajada, pálida como un fantasma, estaba ella. Camila, alertada por uno de los pocos leales que le quedaban en palacio, había llegado justo a tiempo para presenciar su propia ejecución pública. Apareció en la puerta, con el rostro ceniciento, los ojos desorbitados por el pánico y la incredulidad. Su cuidada compostura se había hecho añicos. «No», gritó, su voz un alarido desesperado que intentó, en vano, competir con los aplausos. «Todo es mentira, es un montaje. William ha manipulado esas cintas. Carlos, amor mío, tienes que creerme, por favor», suplicaba, pero su voz se ahogaba en el veredicto que ella misma había grabado. Para añadir sal a la herida, alguien en la sala de control, quizás por orden de William, volvió a reproducir el vídeo en la pantalla gigante. Y su propia voz, cruel y sin adulterar, resonó por todo el salón, un eco fantasmal que era su sentencia de muerte social. «Amo el trono, el poder, no a ti». Los periodistas, oliendo la sangre, se arremolinaron a su alrededor como un enjambre de pirañas.
Los flashes de las cámaras eran como disparos, capturando cada ángulo de su rostro descompuesto, cada lágrima de rabia y desesperación. Carlos, en un gesto de repudio final y absoluto, le dio la espalda, negándose siquiera a mirarla. William, en cambio, la miró fijamente, sus ojos azules sin una pizca de la calidez que los caracterizaba. Su voz fue un témpano de hielo. Puedes negárselo al público, Camila. Puedes gritar y patalear, pero no puedes negar tu propia voz. La historia ya lo ha grabado. Camila temblaba, al borde del colapso físico y nervioso. En ese momento, la seguridad real, esa fuerza cortés pero implacable, intervino. 2 guardias de alta estatura la flanquearon. «Señora, por favor, acompáñenos», dijo uno, su voz educada pero firme como el acero. La escoltaron hacia la salida mientras ella seguía gritando y sollozando, pero ya nadie la escuchaba. Nadie le ofreció una mano ni una mirada de compasión. La prensa capturó el momento, la imagen que definiría el resto de su vida. La reina caída, la traidora expuesta, siendo arrastrada fuera del escenario de su poder, su imagen de desgracia destinada a convertirse en un icono eterno de la ambición desmedida. Tras la conferencia, los medios globales explotaron. La BBC abrió todos sus informativos con un titular lapidario: «Choque en Buckingham, el rey Carlos expulsa a Camila tras acusación de intento de asesinato». The Guardian escribió: «William aporta pruebas irrefutables. Camila deshonrada». En las redes sociales los clips de la exposición se hicieron virales. Camila Exposed y Royal Scandal encabezaban las tendencias mundiales. En la plaza frente al palacio, la multitud, que horas antes rezaba, ahora aclamaba a Carlos y a William. Había una sensación de catarsis, de justicia poética. Muchos lloraban, esta vez de alivio, sintiendo que una vieja herida, la herida de Diana, finalmente había sido vengada. El castillo de naipes se había derrumbado y su reina yacía sepultada bajo los escombros. Esa misma tarde, mientras Londres seguía digiriendo el mayor escándalo real en un siglo, una lluvia fina y persistente comenzó a caer, como si el cielo quisiera lavar la mancha del pecado y la traición. Para Camila, cada gota que resbalaba por el cristal tintado del coche era un recordatorio de su imborrable vergüenza. Salió del palacio de Buckingham por una puerta lateral, escoltada por un par de oficiales de seguridad. Ya no había séquito real, ni coche oficial con el escudo de armas, ni saludos marciales. Solo un vehículo negro y anónimo, esperando para llevarla lejos, para borrarla del mapa. Los periodistas, como una jauría de depredadores, se abalanzaron sobre el coche, sus cámaras disparando flashes que iluminaban cruelmente el interior. «Camila, ¿tiene algo que decir en su defensa?», gritaba uno. «Es cierto que intentó matar al rey», aullaba otro. Ella se encogió en su asiento, hundiendo la cabeza, pero no había escapatoria. Su rostro pálido, su pelo desordenado y sus ojos enrojecidos por las lágrimas fueron capturados. Imágenes que darían la vuelta al mundo en minutos. La otrora reina Camila era ahora la traidora desterrada. Desde la calle escuchaba los abucheos de la multitud. «¡Fuera, Camila! William es el heredero legítimo». La mujer más codiciosa de la monarquía expuesta, cada palabra era una puñalada en su corazón. El coche la llevó silenciosamente lejos del centro de Londres. A través de la ventanilla, la ciudad por la que una vez paseó como reina pasaba ahora como un borrón frío y hostil. Su destino era su antigua casa en Wiltshire, una mansión de ladrillo rojo y tejado gris, escondida en la húmeda y melancólica campiña inglesa. Un lugar que en su día fue un santuario para sus amores furtivos y que hoy se sentía como una prisión preparada para un alma derrotada. Al abrirse la pesada puerta de madera, un olor a polvo y a encierro le picó en la nariz. Camila se quedó paralizada en el umbral. Los recuerdos la inundaron, los años que pasó aquí escondida a la sombra de Diana, despreciada por el público, anhelando el día en que saldría a la luz. Había jurado que se convertiría en reina. Y lo había conseguido, sí, solo para perderlo todo, de la forma más humillante posible, en un solo y estúpido momento de arrogancia y locura. La jaula dorada se había abierto, pero solo para conducirla a un largo y solitario camino hacia la nada. Esa primera noche, lejos del lujo y el poder de palacio, Camila no pudo dormir. La lluvia golpeaba el tejado de la vieja mansión como un tambor fúnebre, marcando el ritmo de su legado en ruinas. Se sentó en el frío y polvoriento salón, encendió la televisión y se enfrentó a su propio fantasma. Allí estaba, en todos los canales de noticias, su imagen, su voz, en un bucle infernal. El vídeo de sus susurros venenosos junto a la cama de Carlos, reproducido una y otra vez como prueba histórica de su traición. El presentador de la BBC hablaba con una calma cortante, casi quirúrgica. Este es el momento en que la reina Camila quedó expuesta.
Un complot, una traición y una caída sin precedentes en la historia de la monarquía moderna. Camila cogió el mando a distancia y lo arrojó contra la pared con un grito de rabia. «¡Cállate! Es todo mentira». Pero sabía que no lo era. Era su voz, eran sus palabras, pronunciadas en un momento de locura y arrogancia, y que ahora eran la soga que se apretaba alrededor de su cuello. Se sirvió una copa de vino, apurándola con manos temblorosas, el líquido rojo derramándose como sangre sobre la alfombra descolorida. Pensó en Carlos, el hombre con el que había pasado la mitad de su vida, el hombre que la había protegido, que la había amado contra viento y marea, que había desafiado al mundo entero para casarse con ella, y que ahora, ante ese mismo mundo, la había desterrado, la había repudiado sin una sola palabra de defensa. «Carlos, me has abandonado después de todo», susurró entre lágrimas amargas. Pero otra voz en su cabeza, una voz fría y racional que se parecía sospechosamente a la suya propia, le respondió: «No, la culpa es tuya, y solo tuya. Fuiste demasiado codiciosa, demasiado arrogante, pensaste que podías controlar la vida y la muerte, que el trono era tuyo por derecho, cavaste tu propia tumba, querida». Y entonces Camila, la mujer que lo había tenido todo, se agarró la cabeza y empezó a reír, una risa rota, amarga, desesperada, en la oscuridad de su nueva prisión. A la mañana siguiente, los titulares de la prensa mundial gritaban su deshonor. «Camila desterrada, la monarquía pone fin a una pesadilla», decía The Times. «William triunfa, Camila sale en la vergüenza», publicaba The Guardian. El New York Times, en un análisis más frío, lo titulaba «Reina traidora», el vídeo que sacude los cimientos del globo. Las redes sociales eran un hervidero. El hashtag Camila Vanished se hizo viral. Millones de personas se burlaban de ella creando memes que la comparaban con Lady Macbeth o con villanas de Disney, con pies de foto como de esposa devota traidora en una noche. Su teléfono no paraba de sonar. Números desconocidos, insultos, amenazas. Sus viejos amigos, los que formaban parte de su círculo íntimo, cortaron todo contacto. El silencio de los que una vez la adularon era más doloroso que los gritos de la multitud. Incluso sus propios hijos, Laura y Tom, se mantuvieron a una distancia prudente, sabiendo que su madre había cruzado una línea imperdonable. La soledad era absoluta, asfixiante. Camila estaba sola en la enorme casa, un silencio asfixiante roto solo por el tic-tac de un viejo reloj de pared. Recordaba las galas deslumbrantes, de pie junto a Carlos, sonriendo ante miles de cámaras, sintiéndose el centro del universo. Ahora solo le quedaban las paredes que se resquebrajaban y un reloj que parecía marcar las horas de su irrelevancia. En su segunda noche de exilio soñó con Carlos. Pero no era el Carlos enamorado o el Carlos enfermo. Era el rey de pie en el estrado de la sala de prensa, sus ojos fríos como el acero repitiendo una y otra vez como una letanía infernal: «Camila Parker Bowles ha traicionado la confianza de esta monarquía». Se despertó empapada en un sudor frío gritando «No, no quiero oírlo», pero sabía que esas palabras la perseguirían para siempre, el epitafio de su vida pública. Empezó a hacerse las preguntas que había evitado durante décadas. ¿Dónde me equivoqué de verdad? ¿Fue cuando me convertí en la tercera persona en el matrimonio de Carlos y Diana? ¿O fue mucho después, cuando no me conformé con ser la reina consorte y ansié el poder absoluto, el poder de decidir sobre la vida y la muerte? Cada pregunta era un martillazo en su mente, destrozando las últimas defensas de su ego. Al tercer día, incapaz de soportar más el encierro, salió al jardín descuidado de la mansión de Wiltshire. La maleza ahogaba el césped. Las flores, que en su día fueron su orgullo, se marchitaban entre la niebla perpetua de la campiña. Miró a su alrededor. No había personal de servicio, ni coches oficiales, ni cámaras parpadeando. Solo el solitario y melancólico piar de los pájaros. Se sentó en un banco de madera cubierto de musgo, sus ojos vacíos, fijos en la nada. Y un veredicto final, más claro y más doloroso que cualquier titular de periódico, resonó en su mente. El trono nunca fue tuyo. Solo fue un préstamo. ¿Y tú no supiste estar a la altura? Camila se echó a reír, un sonido ronco, amargo, que no tenía nada de alegría, y luego, por primera vez sin la máscara de la dignidad o la rabia, hundió el rostro entre las manos y sollozó. Lloró por la reina que pudo haber sido, por la mujer que había destruido y por la anciana solitaria en la que se había convertido. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, la monarquía, esa bestia implacable, seguía su marcha. William era aclamado como el protector del trono. Y Camila, la mujer que una vez soñó con ser su centro eterno, se desvanecía de los registros oficiales, convirtiéndose en un fantasma, una figura frágil y solitaria, engullida por la sombra eterna de la historia.
Una lección brutal sobre cómo la ambición, cuando se desborda, no te lleva a la cima, sino al abismo. Mientras Camila se marchitaba en su exilio autoimpuesto, la monarquía, esa bestia resiliente y milenaria, comenzó a sanar, y lo hizo de una forma inesperada. William fue aclamado unánimemente como el protector del trono, el heredero que había demostrado tener el coraje, la integridad y sobre todo la sangre fría necesaria para liderar. Su imagen pública, a veces criticada por ser demasiado distante o rígida, se transformó. Ahora era el hijo leal, el futuro rey que había antepuesto el honor de la corona y la vida de su padre a cualquier protocolo. El pueblo británico, tan a menudo cínico con sus gobernantes, lo vio como un ancla en medio de la tormenta, un digno sucesor de su abuela. Carlos, aunque convaleciente, pareció rejuvenecer. Liberado del peso de una relación tóxica y de un secreto que en el fondo debía de estar corroyéndolo, se centró en lo que siempre había sido su verdadera pasión: preparar a su hijo para el trono. Se convirtieron en un equipo, padre e hijo, rey y heredero, trabajando codo con codo para restaurar la confianza en la institución. La corona había sufrido una herida profunda, una traición en su mismo corazón, televisada para el mundo entero. Pero no se había roto, de hecho, paradójicamente parecía más fuerte. La transparencia forzada por el escándalo, la decisión de no ocultar la verdad por fea que fuera, había acercado a la institución a la gente de una forma que décadas de relaciones públicas no habían conseguido. Ya no eran figuras de cera en un palacio lejano, eran una familia con problemas, con dolor, con traiciones, como cualquier otra. Y William, el hijo que luchó por su padre, se convirtió en el símbolo de una nueva era. Una era de honor y verdad. En el salón del palacio, ya vaciado de periodistas, William se acercó a su padre. Carlos, sentado tranquilamente, tenía los ojos enrojecidos, pero en su rostro había una extraña paz, la paz del que ha sobrevivido a una batalla terrible. Tomó la mano de su hijo. «Hiciste lo que yo ya no tenía la fuerza para hacer», susurró. «A partir de ahora, guía a esta monarquía de vuelta al honor que nunca debió perder». William inclinó la cabeza, un gesto de respeto profundo. «Descansa, papá. Protegeré el trono con toda mi fuerza y mi fe». Se quedaron en silencio mientras el sol de la tarde doraba los salones de Buckingham. Un nuevo amanecer, forjado en el fuego de la traición, comenzaba para la corona. La historia de Camila no fue, al final, la de una princesa triste, ni la de una trepadora sin escrúpulos. Fue la historia de una mujer que lo tuvo todo y lo perdió por la enfermedad más antigua y letal de todas: la codicia. Su nombre fue borrado de los registros oficiales, pero quedó grabado a fuego en la memoria pública como un recordatorio, una cicatriz, un recordatorio de que el poder es efímero, la lealtad es un tesoro y la verdad, por mucho que intentes enterrarla bajo alfombras de seda y protocolos reales, siempre, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy, una historia de ambición, traición y justicia que demuestra que ni las coronas ni los palacios pueden ocultar para siempre la verdad. ¿Qué te ha parecido el desenlace de esta crisis real? ¿Crees que el rey actuó correctamente? Te leo en los comentarios.